Pero quisiera rescatar a alguna de los adultos porque pienso que todo es un círculo. Y entonces vamos a ver con los niños. Hay una niñita también, aproximadamente de 8 o 9 años, que hablando de fecundación, también se quedó con idea de lo que eran nosotros hablábamos de embriones y luego hablamos de bebitos, porque como son gente, pues son chicos, no se les dan muchos vocabularios. Sin embargo, se acerca y me dice, oye Alicia, ¿qué quiere decir feto? Entonces ya le expliqué lo que es un feto, le digo, ¿por qué? Y me dice, fíjate que yo vivo por Atizapán y mi hermana está en una preparatoria por allá y dice que el otro día apareció un feto en el baño. Yo la verdad no le pude ni contestar, dije, qué pena, pero el drama es, pero para nada, con todas estas experiencias yo no las digo. Después hay otra niña que de pronto se acercó a decirme que su mamá le pegaba porque estaba en sus cambios de adolescencia. Obviamente eso lo deduje yo, porque le salían barritos en su cara y su mamá le pegaba porque era caliente y quería que le explicara qué era lo que le pasaba. Después hay otra niña que dice, ella habla de su prima, pero yo siento como el mensaje de que te digo, Pedro, para que me entiendas, Juan, no, a lo mejor no quería decir que ella era personalmente lo que vivía eso. Ella decía que a su prima diario la violaba su primo, porque se quedaban solos en la casa y entonces diario la violaba. Pero que un día la chiquita había sangrado, que qué era lo que le estaba pasando. Pues obviamente una agresión espantosa, una falta Pero volvemos a lo mismo, aquí al tema del no respeto, no, y todo de lo lo mínimo uh-huh. que hace la civilización, los prohibidos esenciales. Exacto. Se agrega la violencia. La violencia. Niños constantemente en el patio, eso me lo platicaban en salones de clase. En el patio me dedicaba yo muchas veces a observarlos y buscan constantemente el contacto físico. Hay otras niñitas que se sientan y a la hora que pasan otras corriendo, pasan la mano por abajo de su falda para tocarlas, alguna cosa así. Es constante el contacto físico que buscan. Eso vamos a dejarlo ahí, lo de los niños. Ahora vamos a ver qué pasa con los grandes, porque el mensaje obviamente circula. Hay una fijación. Obviamente, el sí. tema sexual. Lo que pasa, siento yo, es que ha sido un tema prohibido mucho tiempo. Desde chiquito yo pienso, un niño que se empieza a tocar sus genitales, de chiquito le dicen, niño, no seas cochino, no seas sucio, se le pega, cuando que el niño no le pegan igual si se rasca una oreja, ¿no? Entonces le va fijando en ciertas áreas de su cuerpo, que es lo prohibido, lo sucio, lo malo, pero que en determinado momento es lo que le llama la atención. Entonces vamos a ver, en una ocasión, en una comunidad, una señora también llegó llorando. Le digo, después de que le das libertad son muy fáciles de hablar. Y me dice, señora, fíjese que a mí me da mucho miedo mi señor, fíjate en el vocabulario. Le dice yo, ¿por qué? Dice, mi señor todos los días quiere tener relaciones conmigo. Llega a la casa, pero primero me amarra, después me pega y después me usa. Yo no sabía qué hacer con esa señora, pero llevaba una niñita. Y yo le decía, señora, ¿a usted le gustaría que a su hija le hicieran lo mismo? Dice, no. Y dije, señora, lo está aprendiendo como parte de un proceso de llegar a tener una relación, no sé si afectiva o no afectiva o lo que tú quieras. Otra señora, pero aquella, la señora, vamos a ver otra cosa para que veas cómo siento que no valen nada, sino valen en razón de que tienen un hombre al lado. Estamos hablando ahorita de mujeres, cuando que también hay mujeres que son violados, golpeados y demás por las mujeres. Digo, hombres. Una señora, una vez se pelearon en una vecindad donde estaba yo trabajando. El caso es que una niñita de 9 años había sido violada por la pareja de una de las señoras. Se pelearon las señoras no para defender a la niña, sino porque le estaba robando al hombre. Y lo que se gritaban es, yo siquiera tengo un hombre, tú ni siquiera tienes eso. El otro caso que te platiqué es que en la calle me hice amiga de una niñita que pasaba todos los días y le pregunté por qué no iba a la escuela, de 10 años. Me aceptó que fuera yo a su casa y cuando llegué a su casa vivía con la abuela. Y la abuela me dijo, señora, tengo aquí 5 nietos, todos de diferentes hijas. Lo que pasa es que a esta niña la violó su padrastro y su mamá, en vez de correr al padrastro, corrió a la niña porque le estaba quitando a su pareja. Y la niña a los 10 años no estaba registrada, por eso no podía entrar a la escuela. Y como esto debe haber un montón. Eso yo lo detecté. Otra vez son niños que no existen. Que no existen. Entonces volvemos al exceso, ni se ven. No. Ahora, la explicación que tú trataste de dar
que es muy común ahorita y que a mí no me satisface nada, de que porque fuera prohibido ahora ya es lo contrario, entonces se fijan en lo que fue prohibido. Me parece demasiado fácil como explicación. No va por ahí, no va por ahí. Aquí la degradación es mucho más allá, mucho más allá, va mucho más allá que la simple vuelta a la prohibición y a la liberalización. Ojalá fuera tan sencillo, ojalá. La degradación va desde mucho antes de que empezó cualquier tipo de liberalización. Y si ves la vida de esta gente, no hay ninguna liberalización de las costumbres ni de nada. Aquí hay una degradación del ser. Aquí falló la república, aquí falló la educación, aquí falló la iglesia, aquí fallaron todas las instituciones que debían dar a esos hombres humillados el respeto de ellos mismos. La vida no responsable la he hecho fuera, es decir, era lo suficientemente grande cuando llegué aquí como para tener mucha memoria. No solo infancia, sino estudios fuera. Es decir, bueno, caray, yo llegué aquí a los 27 años. Es muchos años ya, ¿sí? Entonces, aposté sobre este país, ya no hay manera de que haga vida en ningún otro lado. Ya es mi país, ya perdí uno, no quiero perder otro. Ya no quiero hacer eso. Es un lujo que ya no me puedo pagar. Pero al mismo tiempo creo que tengo una cierta distancia que me permite la comparación. Y tengo la impresión que aquí actuamos muchas veces, no, así sí pongo la distancia, actúan muchas veces como niñitos mimados. Muchísimo. Y eso me parece insoportable. Pero además, los que actúan de esa manera son normalmente los que tenían menos motivo para quejarse, porque son los que tienen acceso a la información, los que tienen acceso a la educación, a la higiene, a todos los beneficios, pero dicen que se están quejando por los otros, por los que no pueden hablar, por los 40 millones de pobres, pero no hacen nada tampoco por ellos, más que la quejumbre permanente. Esto es de niños mimados. No, prefiero que no hagan mucho, porque cuando hacen mucho meten la pata. Pero cuando me dicen, por ejemplo, este país es una dictadura, ¿sí? Pues yo los llevo a pasear por una media docena de dictaduras para que vean cómo es la dictadura. No tienen ni idea de qué es lo que es. Desde una de las conferencias en la cual me fue muy mal, durante la guerra del Golfo, fíjate, una mujer se levantó y dijo, en este país tenemos todos los días más muertos que durante todas las guerras de ustedes por el hambre. Y yo me quedé mirándola. Primero era un insulto para los pobres países que vivían en guerra. Era un desprecio de los sufrimientos de la guerra. Que qué bien que no lo tienen ustedes. Que qué bien que este país no lo ha vivido durante 3/4 de siglo. Pero ¿cómo se permiten hablar de esa manera? La segunda, en serio, exagerando tanto, piensan convencer. No digo que no hay sufrimientos mayores, injusticias bárbaras. No digo que no las hay. Pero querer a toda costa jugar el papel de la víctima más grande no convence ni a las víctimas ni permite mayor justicia. Ni permite mayor avance, porque de ahí a la postración no hay más que un paso. A la postración y al retobo y al refunfuño, pero a la incapacidad de crear, y toda nuestra heurística, perdóname que usé la palabrota, queda cancelada, nuestra Una imaginación. palabra navideña. Así, uno tiene su culturita, ni modo. Y yo, el otro día que leía precisamente a Federico Reyes Heroles en la revista Este País,
diciendo, es que sí, ¿dónde está la heurística mexicana? ¿Dónde está nuestra capacidad para crear nuestras propias soluciones, nuestras fórmulas? Es que más allá de los ríos, más allá del aire, más allá de los lagos, el deterioro de nuestro pensamiento, el deterioro. Fíjate, Germán, yo soy mucho más ecuánime en esas cosas que tú. Fíjate, ustedes dicen, ¿dónde está nuestra capacidad de crear? Aquí en este país hay mucha capacidad de crear. Sí la hay, pero no mucha están los capacidad. conductos para que eso llegue a término. E incluso sin gobierno funcionaría este país, yo creo. A veces mejor. Sí. Yo estaba pasmada hacia los 6-8 meses del año pasado. Caramba, llevábamos casi 6 meses en esta capital sin policía en el sentido real. Y no pasó mayores cosas, no pasaron mayores cosas. Por supuesto que pasaron, aumentaron los robos y las agresiones, no como ahora, el año pasado. Y como tú no sales de tu casa jamás, no te enteraste, pero sí pasaron. Pero trata de comparar una semana sin policía en el Cairo. Trata de imaginar. En Nueva York. O en Nueva York. También. O en Nueva York. No puedes imaginar lo que pasaría. No lo puedes imaginar. Entonces, tranquilos, calma. Sí hay mucha capacidad. Lo que pasa es que como los niños mimados piensan que tienen el mayor sufrimiento del mundo, cuando me dicen genocidio en Chiapas, yo tengo ganas de dar bofetadas. Genocidio es una palabra muy precisa. No la malbaraten de esa manera. No hay genocidio. Genocidio sabemos en la historia lo que es. No se peguen palabras que no, este país no se merece. A mí no me regañes, porque yo sí te contesto. Porque además, yo no sé cómo hiciste esa maroma metodológica de la Edad Media a Chiapas. Ajá. No, estábamos hablando de nuestro país. Los feudos y etcétera. Estábamos hablando de este país y de lo que tú decías, la poca capacidad que tenemos de crear. Y yo digo que estamos todavía en jaula. Y que hay que defender muchas cosas que nos parecen dadas, pero que pueden perderse. Como puede perderse este principio de modernidad que hemos empezado a crear a final del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX. No hablo de este siglo porque este siglo no ha sido feliz. Aunque nosotros en México hemos tenido la inmensa suerte de escapar de las tragedias de este siglo, prácticamente todas. Este país no ha conocido la Segunda Guerra Mundial, no ha conocido los grandes desastres del siglo. Y sin embargo, ahí está, pretendiendo sufrir más que cualquier otro, tomando a su cargo la palabra genocidio, aquí y allá. Creo que hay que relativizar, incluso en el sufrimiento. Matizar. Profundamente. Darse cuenta de la grandeza, la inmensidad de los dones que tenemos. Protegerlos, no malbaratarlos, para no llegar nosotros también tan rápidamente a este medievo que está apuntando. Que está a nuestras puertas. Y fíjate cómo con todo y todo el programa salió una evidencia. Porque al fin y al cabo de pronto reconocemos la existencia de los dones. Ahora cada quien sabrá si se acerca o no. Yo parto del principio que no son los optimistas los que hacen la historia, son los grandes pesimistas. Pesimistas activos. Exacto, a partir del momento en que ya lo tienes tan claro que la situación es catastrófica, no te queda más que pelear. Echarse a andar. Sí, la desesperanza te lleva a hacer cosas esperanzadoras. Y en este país hay mucho. Y en un descuidón el milagro se cumple. Y Lázaro se levanta y anda. Y en un descuidón también se acaba con un país. No, claro. Por mi responsabilidad se acaba con un país. La característica del siglo es la vuelta del medievo. Es la regresión en todos los planos. Lo que podemos hacer, lo que debemos hacer es la defensa, aunque parezca de retaguardia. Ahora la retaguardia es mucho más revolucionaria que los que se pretendían. Se pretenden más. Sí, vanguardistas. Es defender el Estado, las instituciones, la unidad de la República, la unidad de este país.
que tiene muchas cosas que lo dividen, pero hay que saber conservarlo unido. Ha podido vivir junto. Se ha creado una palabra que se llama mexicanismo a partir de diferentes aspectos que no tenían nada que ver juntos. Y sin embargo salió, y sin embargo funcionó. Vamos a tratar de que funcione también. Y que por adelante. También. Ahora, eso del pensamiento, este país jamás ha sido dado también a mucha intelectualidad. No buscamos Sentidores más que pensadores. Te fijaste que ahorita ya no dicen pienso, dicen siento. Claro. Todo el mundo dice siento, es la moda ahora. Y cuando se visita un político y se va, dicen cómo lo sentís. Exacto. Sí. Ya no dicen. No, ¿qué opinas de él? No. Siento que esta ecuación matemática es buena. Siento que la economía va bien. Uy. Ahora, cuando hablamos de cultura, ya no nos sacan una pistola, sacan su feeling. Sí, exacto. Estimados radioescuchas, ¿cómo la van sintiendo? Ya se nos termina el tiempo, nos quedan 3 minutos, entonces pues lleguemos. ¿Qué vas sintiendo en este 24 de diciembre? Que no crean que te estoy trayendo aquí a la radio el 24 de diciembre. No. Este es un programa grabado. Dentro de mi indecencia tengo un límite de decencia. Es decir, Germán Dehesa en este 24 de diciembre está en su casa con su familia o donde quiere estar. Y yo, a ver dónde estoy. Pero aquí estamos porque hemos trabajado. Sí, aquí estamos. Y yo sí me permitiría comunicarle a los gentiles radioescuchas navideños que... Además no sabes si son gentiles o no. Que a lo largo... O cristianos, me da igual si son gentiles o cristianos, pero a todos les dirijo la palabra. Que yo he percibido a lo largo de la grabación de este programa que hemos ido del Apocalipsis al Génesis, o a un nuevo Génesis, o al vislumbre de una posibilidad de Génesis, ¿no? Sin embargo se mueve. Sin embargo se mueve, sin embargo aquí estamos, y sin embargo esta fundada esperanza de los pesimistas está trabajando por abrirse paso, porque, bueno, Borges ya por morir le dice una estudiante joven, con toda esta arrogancia de los estudiantes jóvenes, pero ¿cómo un intelectual que se dice pensante se atreve a hablar de esperanza? Y dice, no, yo no tengo esperanza, me esfuerzo en tener esperanza, y creo que es un modo humilde de tener esperanza. Entonces yo también me esfuerzo en tener esperanza, y me va bien, sí. Cioran decía que el optimismo degrada el espíritu. Sí. Se parece mucho a Cioran eso. Entonces el pesimismo levanta el espíritu. Los libros, las conferencias, las universidades, para ellos los salones, la santería, los peluqueros, la cultura se está transformando en cultura. Se está rompiendo la continuidad cultural de la humanidad. Estamos viendo el triunfo de la gentileza desabrida, de la imbecilidad, de lo que separaba, en nombre de tal vez una falsa comprensión de lo que es el reclamo democrático. Se pierde aquello que tiene una identidad propia por su compromiso con la excelencia. Es diferente el escritor del peinador, el futbolista del coreógrafo. Hay diferentes músicas. El pintor es pintor y no modisto. El modisto está dedicado a ciertas cosas, pero todos reclaman un espacio que es el conformar y ser parte de una nueva élite, en la cual
¿sabes qué, Ikram? Más poco a poco quienes quedan fuera son los intelectuales, actores protagónicos de los medios de comunicación. Los espectaculares. Empezamos por frecuentar actrices de cine, luego nos casamos con actrices de cine y luego nos volvemos actrices de cine. Aquella que tú dices, hoy están juntos intelectuales de ayer con show business, con mass media, con editores, publicistas, aquellos que marcan la moda. Pero están juntos, tengo la impresión, por poco tiempo, porque los intelectuales están siendo despojados de ese lugar. Están siendo despojados de ese lugar y creo que aquí estamos frente a uno de los fenómenos tal vez más interesantes que en tu inquietud, que en tu auténtica inquietud por la derrota del pensamiento vale la pena traer, y es: ¿cuál es la función hoy del pensamiento y de aquellos que portaban el pensamiento de los intelectuales en una sociedad que ha estrechado cada vez más su espacio, su función? Lo ha marginado y además él ha internalizado esta marginación. Y entonces o rápidamente traduce y se incorpora a las nuevas ofertas o se siente desfasado. Creo que aquí encuentro yo uno de los dilemas que más preocupaciones está. El problema tenemos que definirlo en toda su amplitud. Empezó con este aspecto de democratización, con esta pretensión de democratización, pero va mucho más allá. Mira, por un lado es el acceso de las grandes masas al cual no tenía acceso, que es la cultura. Primero la educación y luego la cultura en general. Pero hay más, mucho más. Es la descolonización, por ejemplo, que ocurrió hace unos 30 años. Se decidió que también no hay jerarquía en las culturas, que un concierto de Bach vale un estribillo esquimal o la danza de los conceros. Todo se vale, a tal punto que ya nada vale nada. ¿Por qué va a ser más alto nivel cultural en un concierto de Bach que en cualquier cosa que hace cualquier grupito de chiquillos que pretende hacer música moderna? ¿Por qué no? En el momento en que rechazamos la jerarquización, destruimos cualquier capacidad de mejorar el pensamiento, mejorar la cultura, mejorar el arte. Es decir, un pequeño poemita de un chiquillo de 5 o 6 años vale más que Víctor Hugo. No hay jerarquía. A este nivel, llevando el pensamiento hasta su último término, hasta su cumbre, podemos considerar incluso la imbecilidad como una minoría cultural. ¿Para qué reprimir la imbecilidad? Tiene tanta frescura y simpatía. Es una minoría cultural como otras. A eso estamos llegando. Entonces, por un lado, la democratización, por el otro lado, la descolonización, pero hay aún más, hay aún más. Bien, entre esto que señalas y el aún más que dejas abierto, creo que, sin lugar a duda, el embate al pensamiento ha tenido muchos ángulos y ha tenido muchas raíces, muchas fuentes. Una de ellas, tú la acabas de señalar, todo lo que es la trayectoria de pueblos descolonizados que plantean una y otra vez un reclamo al pensamiento, el ser sinónimo de Occidente, y a Occidente el haberse pensado solo desde su propio interés. En segundo lugar viene esta crítica al pensamiento como crítica a la modernidad, como crítica a Occidente, tratando de denotar, de mostrar sus propios intereses. Esto es, ya no hay un pensamiento comprometido con la razón, todo pensamiento necesariamente es control. No hay progreso, lo que hay es dominación exclusivamente. Entonces, en esta crítica indiscriminada se ha dado, o diría yo, se ha reforzado precisamente el problema de un intelectual que ya duda de la verdad,
duda de su compromiso con el conocimiento y por tanto renuncia a la verdad y asume otra tarea, que es la tarea de ser traductor mediador de cultura. Todas son iguales y él entonces va a ayudar a que se traduzca una a otra. Esto es, la música de Conchero será tan admirada por los amantes de Bach como antes se pretendía que los amantes de Bach oyeran esta música. Estos dos razones que nos han llevado al punto en que estamos hoy. Primero, en la misma época, primero hace unos 30 años, esta masificación, este acceso de las grandes masas a lo que no le pertenecía y que bien que ya empezó a pertenecerle el acceso de las grandes masas a la educación y a la cultura. Segundo, la descolonización que quitó todo pensamiento jerárquico a nivel cultural. Pero te decía que hay una tercera razón y quizá encontremos cuarta y quinta, pero por lo pronto la que a mí me aparece evidente. Por esa misma época apareció un pensamiento psicoizquierdoso. Hoy, hace unos 30 años, empezamos a decir que la educación tiene que venir sin presiones. La educación es juego. Las cosas entran por el juego. Y todo el mundo se lo creyó. Enseñen jugando y verán cómo enseñarán bien. Al mismo tiempo se decía, si el libro no te agarra a las 3 primeras hojas, abandónalo, significa que no vale. Así, forjar una personalidad, estoy hablando del niño educado, forjar un espíritu, estoy hablando de la persona que está leyendo, no tiene ya nada que ver con la dificultad. Ya es más, la palabra forjar se vuelve antipática. Forjar es fierro, es duro, es golpear. Todo tiene que ser como chuparse un bombón. Es decir, todo tiene que ser fácil. De lo fácil a lo ligero triunfarán. Es decir, aquí también, empezando por razones válidas, acabamos con conclusiones absolutamente falsas. Empezamos por una búsqueda de la facilidad y acabamos por el triunfo de la facilidad. Un niño no se educa únicamente jugando, un espíritu no se educa únicamente con el placer. Mira, si entiendo esto que estás en este momento planteando desde la traducción a la facilidad de la educación, creo que aquello que llamaste hace 30 años un pensamiento pseudo izquierdoso y psico de izquierda, digamos, operó otro tipo también de ecuación que refuerza esta tendencia a lo fácil, y es la ecuación de volver la vista a las instituciones de la sociedad y descubrir cómo estas instituciones son ámbitos de mediación de poder donde el conocimiento ni es comprensivo, ni es objetivo, ni es liberador, sino que es un recurso y un instrumento de dominación. Y por tanto, dentro de este paquete entraba la escuela como espacio, entraba la universidad, entraron también en su momento los hospitales psiquiátricos, entraron las cárceles, entraron todas aquellas instituciones e instancias de mediación que llevaron a que se dudase del propio conocimiento. Entonces, el traducirlo a la facilidad, el convertirlo en un bombón, en hacerlo accesible a todos, no era sino un servicio precisamente más que se estaba operando esta crítica al potencial. Llegamos a decir que no existen locos, sino que los locos están fuera. Llegamos a decir que las cárceles tienen que ser hoteles de 26 estrellas y cosas por el estilo. Claro, el foco de atención fue girando de los temas clásicos de la educación, que significaba cómo transmites, cómo educas para crear, donde hay continuidad y ruptura. Todo esto pasó a diría yo, un ambiente donde la facilidad también se tradujo conceptualmente en
identidades múltiples, diferencias, la facilidad para transitar entre una y otra, códigos culturales nuevos, un énfasis realmente en lo nuevo, interpretado esta vez como una invención, un partir de cero. Cuanto más invención, cuanto más ruptura, cuanto más festejamos esta ignorancia que llamaríamos, entonces más estamos comprometidos con un proceso, ahora sí llamemos pseudo transformador, porque aquí no hay solidaridad alguna que descubras cuando renuncias a la educación. Lo que hay es complicidad. Indulgencia cómplice, sí, sí. Aquí, hasta aquí tenemos nada más las buenas voluntades, que sí eran buenas en un principio y que acabaron en un desastre. Los 10 periódicos más importantes de Estados Unidos están, pero de manera muy vertiginosa, perdiendo lectores, porque prefiere la gente ya la noticia por televisión, es decir, la noticia banalizada, la noticia no analizada, la noticia no profundizada. Pues desde todos lados me llegan señales de que el medievo está a nuestras puertas. Germán, el medievo se caracterizó por varias cosas muy precisas, incluyendo la cultura de la cual habla. Pero es mucho más grave, es mucho más amplio que eso. El medievo, por ejemplo, se caracterizó por el despedazamiento de las unidades regionales. Por ejemplo, el poder de los pequeños principados en contra del poder central. Date cuenta que el Estado les ganó después a estos pequeños principados para formar unidades nacionales. Fue un gran adelanto. Esa idea de Estado, que según Hegel es la plenitud ética, ¿dónde está? El medievo se caracterizaba por estas zonas de poderío chiquito que estamos volviendo a ver hoy. Como si el Estado, después de haber triunfado e impuesto una convivencia entre hombres diferentes que no pertenecen a la misma comunidad, ni a la misma etnia, ni a la misma religión, que nada más se pusieron a vivir juntos por un acuerdo que se llama el contrato social, que llegó a constituir una república, y esta república funcionó durante varios siglos, y de repente nos damos cuenta que este Estado ya hizo su tiempo, se está cayendo en pedazos y volvemos a las principalidades medievales. Por ejemplo, este cuento de las autonomías es gravísimo, es muy romántico a la vista de algunos, pero si le piensan 2 segundos nada más, se darán cuenta que es la derrota del Estado. Ese es el principal rasgo del medievo hoy. Y le podemos llamar el feudo Cataluña, o lo podemos llamar el feudo Bosnia, Chiapas, pero también lo podemos llamar el feudo Guerrero, o el feudo Chiapas. Y después, a partir de Chiapas, el feudo de los chamulas, porque no hay ninguna razón para que la cosa se quede en un cierto nivel. Cuando despedazas a nivel de las regiones, no hay ninguna razón para que la región misma no se subdivide en varias regiones. Y el proceso de disgregación se vaya acelerando, ¿no? Este es el principal rasgo del medievo. ¿Cuál otro? Por ejemplo, la inseguridad. El Estado-Nación impuso. Estado-Nación es algo terrible, Germán. Pero dentro de su terror pudo imponer una cierta seguridad pública. Una administración de la violencia. Exacto. Lo que había en el medievo eran bandidos de altos caminos. No había seguridad central. No es lo que estamos viendo hoy. Pero añádele además un componente, el narco. Claro, claro. Es decir, a un nivel industrial. Sí. Ahora, ¿cuáles son las razones de la vuelta del medievo? Porque el papel de un pensador no es solo observar los hechos, es buscar el porqué de estos hechos. ¿Lo va a encontrar o no lo va a encontrar? Pero su deber ético es buscarlo. Vamos a tratar de hacerlo juntos. ¿Por qué? Mira, hace unos días estaba yo en Nueva York, en el Metropolitan, frente a la recopilación esta enorme que hizo el Metropolitan de todo el trabajo de dibujo y aguafuertes de Goya. Y estaba yo frente a este muy famoso que se llama El sueño de la razón, produce monstruos.
Begoña. Y de pronto pensé que ahí había dos lecturas posibles, que el sueño de la razón, es decir, el proyecto de la razón termina engendrando un monstruo, o bien, cuando la razón se queda dormida, se postra, se cansa, le gana la fatiga, surgen los monstruos. Y esta es la segunda lectura que quisiera yo aplicar a lo que nos está pasando. Hay una especie como de vencimiento, como de desvalimiento de la razón. Ya no le apostamos a lo razonable, le estamos apostando a lo mágico, y de nuevo estamos volviendo al medievo, a lo intuitivo, a lo religioso, pero como fundamentalismo, no como exacto, no como eso que es importante, que es, bueno, finalmente el vínculo que cada ser humano decide establecer con el misterio y con el que yo no tengo que meterme ni por qué meterme. No, pero estoy hablando del fanatismo, ¿no? Y estoy hablando además de llegar a la emoción religiosa, no por el buen camino, no después de la razón, sino negando la razón, ¿no? Yo vería dos razones para esta vuelta del medievo. La que acabas de decir, que además me prueba que el texto que acabo de leer en principio del programa era bien escogido. La razón causa fatiga, Germán. Sí. Cuando decía, por ejemplo, las inteligencias fatigadas por la dureza de la sabiduría estoica y el rigor del escepticismo. Hoy, ¿qué pondremos en lugar de estoicos y escépticos? Pondremos el triunfo de la ciencia. El triunfo de la ciencia no promete felicidad. No. El triunfo de la ciencia incluso puede prometer más infelicidad, porque la ciencia es dura, es rigurosa, es gris, es lenta. Y las razones que busca la gente no son las razones científicas. Llega un momento en que los espíritus fatigados rechazan la dignidad de la ciencia para volver a lo fácil. Es decir, este misticismo de cocina, que tiene razones a todo. No, La ciencia no tiene razones a todo. Y este esoterismo trampeado... de cocina. Sí, la divina zanahoria. Pero no solo eso. Hay una razón esencial, y de eso, antes incluso de este misticismo de cocina, que es, a partir de un cierto momento de desarrollo, las cosas ya no funcionan. La ciudad ya no funciona, la administración de los hombres ya no funciona, la economía ya no funciona, y, por supuesto, la ciencia ya no funciona. Creamos la ciudad para volver a los hombres libres. A partir de un cierto momento de desarrollo de la ciudad, ya no son libres, ya se vuelven locos. Hombre, y esto dicho desde la Ciudad de México. Exacto. Sí. Es decir, hay un punto omega que parece que ha alcanzado la civilización en varios lugares de su desarrollo, que ya no permite este desarrollo, y que entonces vuelve propicia la vuelta del medievo. ¿Qué piensas de eso? Sí, y recuerden que la transhumancia es uno de los rasgos del medievo también. Y la transhumancia, las migraciones, las peregrinaciones, el camino de Santiago, etcétera, etcétera. Ay, como recuerdo a Huizinga y su Otoño de la Edad Media, el libro tan maravilloso que contempla desde su otoño todo este periodo. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Reaprender a vivir o estamos ya en una fase suicida? A mí lo que me aterra no es eso. A mí lo que me aterra son los tiempos de las vueltas medievales. Recuerda que el primer medievo tomó 10 siglos para ser derrotado por fin por el Renacimiento. No quiero pagarme 10 siglos de medievo ahora. Me parece evidente la vuelta del medievo. Fíjate, eso de las transhumancias, el tema que acabas tú de tocar, es extraordinario. Justo en el momento en que no hay fronteras, en que las fronteras se vuelven niñas, jamás como en este momento ha sido tan difícil para los hombres escoger el lugar donde quieren vivir. Era mucho más fácil que un hombre de bien, aventurero, valiente,
en principio de este siglo, decidiera, por ejemplo, irse del Líbano a América, hacer la aventura americana, y volverse después como tío de América, lleno de plata y ya ganador. De Irlanda a Nueva York, lo que y sea. tener un nieto presidente. Justo en ese momento en que decimos que no hay fronteras, y de hecho en muchos aspectos ya no las hay, sí somos el mundo mundial, jamás ha sido tan difícil atravesar realmente las fronteras. Justo en el momento en que la urbanización le ha ganado por fin a nivel mundial a la civilización agraria, La rusticidad. a la rusticidad, justo en ese momento las ciudades se desbaratan. Se desbaratan y se convierten en esto que a lo mejor McLuhan lo enunciaba como algo grato, la aldea cósmica, pero se vive muy mal en esta aldea. Ni siquiera es aldea, Germán. Fíjate que hay barrios enteros de las ciudades donde el poder central ya no entra. Son la vuelta a los principados medievales adentro de la ciudad. La policía no puede entrar. A los guetos. Los guetos son realmente aldeas, principados, adentro mismo de la ciudad, totalmente retraídos de la ciudad. Su propio poder, su propia ley, su propia cultura. Su propia violencia. Su propia violencia, que es por encima de toda violencia. Y otro rasgo medieval, la rapacidad. Ahí te vas a encontrar la licuadora que te robaron, el horno de microondas, el tapón de tu coche. Otro aspecto del medievo, fíjate. El medievo se caracterizaba por un grupo que estaba al margen de la vida de la nación. Los leprosos, los mendigos, que echaban de puerta en puerta de ciudad y que iban sobre los caminos a ver qué le hacían. Y se quedaban en las puertas de las ciudades hasta que viniera la tropa a echarlos. Volvemos a constituir grupos de marginados, violentísimos, que no están integrados adentro de ningún grupo, ni político, ni social, ni nada. Y esto empieza a partir de ¿qué? A partir del desempleo. Las formas modernas de reconstituir la exclusión. La exclusión. El otro día en un noticiero televisivo entrevistaban a una de las muchísimas muchachas que están en huelga en el CCH. Sin meterme en este momento a evaluar todo este proceso que tiene además ángulos muy poco legibles, lo que me llamó y lo que me estremeció, además de llamarme la atención, fue lo que ella declaró. Dijo: estoy en huelga porque quieren imponernos un nuevo plan de estudios, y en ese nuevo plan de estudios quieren que estudiemos computación, y eso nos va a convertir en neoliberales, y por lo tanto estoy en huelga. ¿Qué orden de razonamiento es eso? ¿De qué estamos hablando, Ikram? Estamos hablando de algo mucho más grave que lo que hemos pensado nosotros mismos. Aquí mi generación es la que carga con mucha responsabilidad, más o menos es la tuya. Pero no estás salvo, tú eres más grande. Como dirían, mayor. Soy mayor. Soy mayor. Bueno, pues pertenecemos a esta misma generación que pretendió rehacer el mundo. Y acabamos por deshacer la escuela. Fíjate, es algo gravísimo. Pretendimos rehacer el orden de la humanidad que pasaba por la herencia de los conocimientos de la generación mayor a la generación menor. Aquí no hay igualdad, Germán. Aquí hay un cierto conocimiento que existe de un lado que no existe del otro. Y el papel de la escuela y el papel de los padres era hacer pasar a este nuevo venido al mundo, todos los niños son nuevos venidos al mundo, esta suma de conocimientos. La sabiduría se constituiría durante los 60 o 70 años que van a seguir, si es que se constituye. Pero el conocimiento sí lo podíamos pasar. Y de repente pretendimos algo gravísimo, no nos dimos cuenta de su gravedad. Pretendimos la igualdad donde no la había. No hay igualdad entre maestro y alumno.
no la hay. Cuando pretendemos que la hay, ya no se recibe la herencia. Y si no se recibe la herencia, llegamos a la barbarie. Y de hecho la herencia es la única que puede promover esa igualdad, pero Por tienes que supuesto, recibirla. sí. Y el enorme esfuerzo de recibirla. Y para recibirla hay que tener una increíble modestia que la juventud ya no tiene. Y nosotros, nuestra generación, fue la promotora de esta pretensión. Pero además lo hicimos llenos de ideales, llenos de sueños. Y de imbecilidad. Y en el júbilo del 68, sí. Y de imbecilidad. Todo eso estuvo ahí. Hay un rasgo muy imbécil del 68 que ya es tiempo de reconocerlo. Hay un rasgo idiota, violento y antihumanista del 68. Yo diría hay un rasgo de frenesí muy insensato. Muy insensato, utópico en el peor sentido de la palabra. Y de pronto ahora vemos esto que estabas tú leyendo, la academia está terminada. La academia se terminó, el maestro se terminó, ya no se recibe el método, cómo aprender a pensar el mundo. Sí, y cuando uno todavía quiere ejercer ese magisterio y uno pone sobre la mesa la palabra respeto, inmediatamente te dicen, escucha represión, te dicen que eres fascista, que si eres siciliano o que por qué estás pidiendo respeto. Como si fuera una especie de vergüenza el solicitar ese respeto, no tanto por ti, sino por eso que tú quieres comunicar, y que si no se da en esa atmósfera de respeto, no se puede dar. No hay herencia. Dime, ¿cómo das un seminario sobre Jorge Luis Borges para 110 alumnos, de los cuales nadie ha leído a Borges? Y ya quieren tomar el seminario, es decir, quieren empezar por el último piso. Hay incluso una gravedad de este igualitarismo desenfrenado. Hoy lo estamos pagando, por ejemplo, a nivel de la ciencia real. Se ejerce sobre la ciencia unas presiones de una vulgaridad inaudita. El investigador se transforma en actriz de cine. Tiene que informar cada día de los avances. La investigación sobre el SIDA se ha transformado en un circo romano. A ver, infórmanos qué avances has hecho esta semana. La ciencia no es así. La ciencia es lenta, es tranquila, se topa con muros, a veces está derrotada, pocas veces avanza, cuando avanza es espléndida. Y puede ser enormemente impráctica también. Sí, pero no puedes exigirle bajo el peso de este igualitarismo imbécil. Y de este pragmatismo también, porque... No puedes exigirle que dé razones inmediatas y todo el tiempo. Fíjate, a mí me contaba una persona que quiero mucho, que trabaja sobre partículas elementales. Trabaja en el acelerador de partículas de René. Es de estos que buscan los tabiques elementales de la materia y el bosón de Higgs y el sexto quark. Después de que ese equipo obtuvo el premio Nobel en 92, se volvieron muy de moda y empezaron a preguntarles y lo transformaron en algo popular. Y en una de esos encuentros con el público en general, esta persona me contaba que uno del público le dijo: pues yo no estoy de acuerdo, yo opino. Y entonces este amigo mío no pudo controlarse ya más. Le dijo: no, usted no puede opinar, porque usted no sabe. Usted lo único que puede hacer es muy modestamente preguntarme, y yo con mucha paciencia trataré de explicarle. Y algunas cosas no se las voy a explicar porque no compartimos el mismo lenguaje. Hay cosas que no son divulgables porque no existe el mismo lenguaje. Ese respeto de las diferencias en el conocimiento se ha borrado en el nombre de un igualitarismo desenfrenado que nos ha llevado a la derrota de la academia, a la derrota de la escuela. Y probablemente lo podemos lograr y llegar el momento en que todos seamos idiotas. 24 de diciembre, ¿te das cuenta?
fíjate qué curioso, me estaba yo acordando exactamente de un 24 de diciembre que por muchos años ha sido un día muy aversivo para mí, no lo disfruto particularmente. Decidí, porque vi muy absurdamente anunciado en el periódico que iba a dar función Beatriz Sheridan con algo de Beckett precisamente, y la función la dio para mí. Entonces fue una Navidad escalofriante, yo mirando a Beatriz Sheridan en el escenario haciendo su trabajo con la pasión que le caracteriza y con el arte enorme que tiene como actriz, y en fin. Pero a lo que yo iba es a esto, y claro, hemos hecho una lista de veras muy apocalíptica, muy catastrófica de todos los atisbos medievales que nosotros estamos leyendo en el horizonte inmediato. Ahora, la Edad Media no fue solo el horror, no fue solo la tiniebla. Yo lo que me preguntaría, todo lo que hay también de gozoso o de rescatable en lo medieval reaparecerá. Y sin embargo se mueve, ¿verdad? Por eso, es decir, en la Edad Media ahí están los goliardos, ahí están las edificaciones, de pronto el ímpetu común. Hay una música que uno le escucha y dice, pues no se la pasarían tan mal, puesto que la Y música... hay tentativas desesperadas de salir de ella. Que habla de gozo, hay poesía, hay individualidades que tenazmente... Y no fue en todas partes la Edad Media. Por ejemplo, cuando había la Edad Media en Europa Occidental, había el siglo de las luces en Córdoba y en Bagdad. Exactamente. Sí. Exacto. Yo me quería ir para Andalucía precisamente. El problema es el mundo mundial. Es que ahora ya no hay donde ocultarse. La aldea global. No hay Córdoba y Bagdad que se salven. Ahora el mundo es realmente un mundo. Es el mundo mundial. Ahora, si el medievo está llegando en todas partes, y si sabemos algo, porque leemos algunos periódicos de vez en cuando y escuchamos noticias de vez en cuando, nos damos cuenta que es en todas partes. En todas partes, absolutamente, el medievo está llegando. Yo digo siempre, Yugoslavia no es un lugar en la geografía, es una característica de este siglo, de este fin de siglo. Y por eso me da tanto temor que empiezan a escucharse ese tipo de voces desbaratadoras de la nación en México. Por ejemplo, por eso ni un segundo pude entregarme al romanticismo silvestre que ha reinado en los primeros meses del levantamiento de Chiapas. De inmediato vi el peligro que había para mi país, para la unidad de este país. Entonces, tampoco podemos refugiarnos en eso. Es decir, en esta nueva Edad Media existiría el Oriente como tal. ¿Cuál sería el Oriente aquí? ¿El Oriente de cuál? Tú me hablas siempre de mi Oriente viniendo de Medio Oriente, pero nosotros somos Occidente, Germán. Nosotros, es decir, ese lado oriental del Mediterráneo ha sido el creador, el partero de la civilización occidental. Han sido los recogedores de los griegos. Y de estos griegos ha salido la democracia moderna y la república moderna. ¿Y qué quieres? Yo la quiero defender. Es lo mejor que hemos inventado como civilización humana. Es realmente lo mejor, con todos sus horrores. Simplemente no hay soluciones definitivas a ningún momento de la historia en ningún pueblo, pero comparando finalmente no fue tan mala la República Democrática. Y entonces hay que defenderla. Pero sin duda, y alinearnos con Karl Popper y con la gente que siguió pensando en este siglo que había valores que defender, ¿no? El otro Oriente, el verdadero Oriente geográfico, este que ahorita gusta mucho a los que admiran la materia, la plata, la productividad, solo ha sido posible por la increíble barbarie de sus sociedades. Y de sus métodos. Exactamente, porque no hay derechos humanos, porque no hay igualdad, porque no hay niños que pueden vivir como niños, porque se
exprime el hombre y el niño y la mujer hasta la última gota para lograr productividad. Yo no logro tener esta admiración por Japón, por Singapur, no lo logro tener. ¿Qué quieres? Debe ser esta herencia griega que traigo y que voy a defender a capa y a espada, pero no me parece admirable una productividad que se hace por encima de los valores más mínimos de la civilización humana. Entonces, ¿cuál Oriente? ¿Dónde te vas a proteger? ¿Dónde te vas a refugiar? No nos queda más que la dignidad de la pelea. De la pelea y de la reivindicación del pensamiento y de la dignidad de la academia y de todo esto que No solo. ¿Sabes qué? Es mucho más fácil ahora. Vamos a defender el Estado. No solo la dignidad del pensamiento. Sabemos que el Estado es un horror. Los Estados han sido siniestros, pero es lo mejor que hemos hecho. Es lo único que ha logrado hacer vivir juntos a los hombres sin que se maten demasiado. Entonces vamos a defender el Estado. Vamos a defender el derecho. El derecho es injusto porque no toma en cuenta las situaciones particulares, porque iguala, la ley iguala, y en eso tiene injusticia. Sin embargo, es lo más justo que hemos podido inventar. Entonces vamos a hacer un combate de retaguardia para defender esos valores. Defender las instituciones, defender el Estado, pero en lugares como México, donde ha fraguado de modo tan irregular el concepto de Estado, creo que tu forma de ayudarlo es en muchos momentos sometiéndolo a una crítica inteligente, tenaz, y que perfeccione ese Estado, no que busque su destrucción, no que patrocine su disgregación, sino que lo fortalezca a través de tu máximo de lucidez frente a él, ¿no? Es muy sensible este concepto. Hay que afinarlo mucho. Fíjate, no se necesita ahorita mucha valentía para ponerse a criticar las instituciones. No. Generalmente en todas las reuniones todo el mundo se hace. De lanzarme a defenderlos porque ya cualquier baboso puede mentar más. Entonces, ahora se necesita más bien valentía para defenderlas. Yo creo que tenemos una tendencia aquí muy masoquista en México. Finalmente no es tan malo ese país, caramba. Hasta merecen que los lleve a pasear por otros rumbos. No es tan malo ese país. Es extraordinario. Ustedes hablan muy mal de sus infraestructuras, pero hay infraestructuras. A ver, vete a hacer un paseo por Egipto, el país del Medio Oriente, el más parecido a México. Ni siquiera hay infraestructuras. No hay eso básico que vivimos nosotros, carreteras, metro. No hay. Los franceses se metieron en un broncón terrible, les hicieron un metro. Bueno, fue una pesadilla. El peor golpe que se le hizo a Francia fue el metro egipcio del Cairo. El peor golpe. Cada vez que daban un piochazo o rompían la red de teléfonos o rompían la red de agua. Total, había que rehacer el Cairo. Había que rehacer el Cairo para poder hacer el metro. Finalmente acabaron, por la dignidad de la República Francesa, haciéndolo, pero se limitó en 2 estaciones. Entonces, cada vez que viene un visitante extranjero, lo llevan de la estación A a la estación B. Y de regreso para probarles que es metro. Aquí tenemos otra cosa. No, hay muchas cosas, mucho más de las que imaginamos. El otro día coincidía yo con un pintor de origen ruso, Vladi, y porque te asomas a la situación de lo que fue la Unión Soviética. Qué horror. Él me decía, supongamos que en términos de hambre y en términos de postración financiera, Rusia y México estén igual. De cualquier manera no están igual, porque ustedes tienen clima, ¿sí? Y en el momento en que ustedes tienen clima, ustedes no se mueren de frío, como si nos morimos en Rusia. Y ustedes siembran lo que sea e inmediatamente se da. Y lo elemental lo pueden conseguir. En fin,
que hay una cantidad Hay una cantidad de cosas formidables. de bendiciones. De bendiciones reales que ustedes ni siquiera se dan cuenta de ellas porque están acostumbrados a vivir en ellas. Vino mi madre en la anterior devaluación, la anterior crisis, ¿qué era? 82, 83, por ahí. Y mamá, hay crisis. Y la llevé a pasear. Entonces me miró así la vieja señora y me dijo, mi hija, eso no es crisis. Esas quizás son dificultades, pero cuando uno anda en los mercados y ve esas montañas de frutas, eso no se llama crisis. Crisis es cuando haces una cola de 2 semanas para conseguir con un bono, un papelito, 2 patatas. Eso es crisis. Entonces que no me vengan a contar historias.